si no después se van a quedar sin la clase de los compañeros que no pudieron asistir. Les decía, esta última unidad, unidad 4, intenta trabajar, abordar específicamente los actores sociales que intervienen en el turismo, ¿no? Habíamos visto la clase pasada que estuvo dando la clase Felicita y yo estuve de soporte. Vimos el turista, ¿no? Como un actor social. ¿Recuerdan? Sobre las cuestiones que tenían que ver con, que se profundizaron con el grado de responsabilidad, ¿no? En sus acciones que tiene el turista, que elude las responsabilidades porque paga de alguna manera, entonces como paga exige y no sus acciones son con total responsabilidad. ¿Recuerdan esto? Se armó un pequeño debate inclusive respecto a esto. No sé si recuerdan la clase. ¿Pudieron leer bien el texto aquellos que no lo habían podido leer? ¿Alguien que responda? Sí, profe, me acuerdo de la clase y de lo que había contado la otra profe, sobre todo del trabajo, la tesis, me acuerdo que era de misiones, y sobre el problema que había con los turistas que iban y consumían ciertas cosas como que supuestamente eran legales, pero bueno, que no. Pero que no. Bien, bien. Lo que veíamos era en realidad esta caracterización, ¿no? Como les decía, de los diferentes actores sociales dentro del turismo. En ese caso era sobre los turistas y las cuestiones, en definitiva, las diferencias culturales que se plasman, ¿no? En el encuentro, en el momento del encuentro, en el turismo. Y en este caso, en esta clase, les preguntaba si habían podido leer en definitiva los textos, como para que no se vayan atrasando, porque vamos como trabajando los diferentes actores sociales y vamos avanzando, ¿no? En esta clase vamos a trabajar otro de los actores sociales centrales que conforman lo que sería el turismo en términos de proceso histórico, que es el anfitrión, ¿sí? Es la otra parte que conforma lo que serían estos actores sociales, ¿no? La idea de anfitrión. Y para eso ustedes tenían un texto, que es el texto de González Damián, donde trabaja específicamente esta categoría de una manera muy particular, ¿sí? Con una propuesta un poco diferente por ahí, desde una percepción teórica diferente a cómo lo venían trabajando algunos de los otros autores. Así que vamos a indagar un poquito en esta categoría de anfitrión y me gustaría que luego pudiéramos ir pensando cómo se fueron reconfigurando todas estas categorías a partir de esta nueva situación social que se está viviendo, que se generó a nivel mundial con la pandemia, ¿sí? Porque nos hace como poner un poco patas para arriba, ¿no? Lo que serían todas las categorías que veníamos trabajando hasta el momento. Cómo pensar el turismo, cómo pensar al turista, cómo pensar al anfitrión, desde qué lugar, frente a una situación de pandemia mundial, ¿no? Me gustaría que esto lo pueden usar ustedes como disparador para repensar estas categorías. Nosotras en las clases veníamos insistiendo que el turismo es una construcción social e histórica, y lo insistimos, ¿no? Es una construcción social e histórica, intervienen todas las cuestiones culturales y las cuestiones simbólicas, ¿sí? De esa cultura. Hacemos pie en esto porque es una mirada, una perspectiva que tiene la cátedra desde una visión distinta por ahí a como vienen trabajando en otras materias o en la facultad en concreto, economicista, ¿no? O en cuestiones vinculadas a la economía, que está muy bien, que es fantástico y que es importantísimo, que lo ve, el enfoque que le damos es desde otro lugar. Díganme si se está escuchando ustedes, porque me marca que la conexión es inestable.
Sí, se escucha, pero se traba un poco, profe. ¿Se traba un poco? Bueno, ahí va. Sí. Vamos a... Espérenme un segundito. Perdonen, pero son cuestiones domésticas de la clase, donde los chicos empiezan a usar todos internet a la vez, se empieza a trabar. Así que por eso tuve que hacer una aclaración en mi casa de que salgan de internet. Bueno, les decía entonces que la mirada que tiene esta cátedra es una mirada diferente por ahí a la que se tiene en la mayoría de las materias en la Facultad de Económicas que analizan el turismo desde un aspecto, desde la importancia que tiene en cuanto a impacto económico. Y acá a nosotros nos interesa son las cuestiones dinámicas del turismo de un aspecto social, ¿sí? Por eso es importante, pero no quedándose en una mirada estanca, ¿sí? Pensando las categorías como algo estanco. Estas categorías, estas dimensiones con respecto a qué es el turista, el turismo, qué es el anfitrión, están formando constantemente. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la pandemia. Yo después busqué algunas cuestiones sobre cómo pensar, cómo se está pensando la idea de anfitrión en un contexto de pandemia, ¿no? Se están dando un montón de cursos, por ejemplo, sobre qué es ser anfitrión en pandemia, cómo ser anfitrión, cómo ser un buen anfitrión, bueno, un montón de cursos que se dan desde la política pública que nos invitan a pensar cómo todo esto es dinámico en el turismo, continuamente. Vamos a ver entonces en concreto un poco sobre qué sería anfitrión. Cualquier cosa me avisan si no se escucha, si se traba, ¿sí? Me van avisando. Voy a tratar de compartirles pantalla sobre esto de González Damián. La presentación de PowerPoint de este texto. Ahí va, ¿eh? Compartir pantalla. Sí, yo ahora me saco la cámara. Perfecto. Vamos. Compartir pantalla. Ahí les compartí pantalla. Díganme ustedes si se escucha, si no se escucha. Sí, profe. Sí, se escucha. Y se ve. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Me van diciendo cualquier cosa, ¿sí? Bueno, entonces, perdón que tengo bastante tos, estuve media complicada estos días. Decíamos, vamos a ver el anfitrión como actor social en el turismo y lo vamos a ver desde la perspectiva de González Damián, que tiene toda una mirada muy particular en este sentido, ¿no? Y lo va a hacer desde un caso particular, desde México, desde la ciudad de Ixtapan, que es un lugar fantástico, la verdad. No sé si alguien alguna vez visitó este lugar. ¿Nadie? No. Bueno, yo tampoco, así que pero vi fotos y es hermoso. Bien. Entonces el autor va a trabajar la idea de anfitrión como categoría de análisis, ¿sí? Seguramente van a encontrarse a lo largo de la carrera, van a trabajar qué es el turismo, ¿no? Como categoría de análisis, lo van a ver desde diferentes perspectivas, pero la categoría de anfitrión está muy poco abordada, muy poco trabajada, muy poco investigada. No hay mucho dicho sobre esta categoría, ¿sí? Muy pocos se preguntan qué es ser anfitrión,
¿no? Inclusive en estas propuestas que les decía desde la política pública, que están dando cursos sobre cómo ser un buen anfitrión, bueno, ¿qué es ser un buen anfitrión? También nos podemos preguntar, ¿qué sería? ¿Cómo podríamos armar esta categoría? Bueno, todas estas preguntas se las hace este autor y trata de interpretar al turismo como con esta visión que nosotros también le damos de la cátedra en términos de una construcción social. Y desde allí él pretende indagar la anfitrión tomando como propuesta teórica Berger y Luckmann, que son autores que tienen una perspectiva sociológica, ¿sí? La perspectiva de estos autores es indagar en profundidad las categorías, ¿sí? Verlo de manera cualitativa, el preguntarse el por qué, el cómo, ¿sí? El por qué y el cómo del anfitrión, qué sería, qué implica, ¿no? En profundidad. Entonces él plantea que como argumento central, que el rol del solo puede desempeñarse por la persona a partir de su relación en la interacción con el turista. Si no existe un anfitrión, si no hay una interacción con un turista. Por sí misma la categoría no existe. Asimismo, el turista solo existe si se vincula con un anfitrión. Si no, no lo podemos considerar turista, ¿no? Entonces él a preguntar qué es ser anfitrión desde la voz de los propios anfitriones. ¿Sí? Va a ir a preguntarle directamente a los anfitriones, va a hacer entrevistas, va a indagar en esta Ciudad de México y va a decir, bueno, a ver, ¿qué es ser anfitrión? ¿Qué implica? ¿Qué piensan los anfitriones sobre sí mismos? Va a preguntarse por la identidad de un anfitrión. ¿Qué es ser un anfitrión? Desde la mirada de los propios actores sociales. Les decía el caso de estudio de Ixtapan de la Sal en México. El autor va a arrancar describiendo un poco qué es esta ciudad, cómo se conformó, cuáles son sus características, por qué la toma como caso de estudio, porque es una ciudad muy importante para el turismo en México. Plantea que desde el siglo XX era una comunidad agrícola habitada por grupos y ocupada luego por la invasión mexicana y española, ¿no? Está ubicada en un lugar estratégico que es un punto de descanso y aprovisionamiento, entonces muy próxima a la Ciudad de México. En ese lugar van surgiendo muy de a poco hoteles y posadas que luego van tomando las características turísticas, ¿no? De 1930 a 1940 se empiezan a explotar unos manantiales de agua termales con fines recreativos. Se construye un balneario de fin de semana. Y ya a partir de la década del 40 se constituye en sí mismo como zona turística. Y a partir de la década del 50 se empieza a ver la transformación del perfil socioeconómico de la propia población de ese lugar, donde la mayor parte de la población está vinculada específicamente al turismo. Y tiene como característica 30 establecimientos y presenta también como característica que muchos de esos establecimientos hoteleros son 5 estrellas, ¿sí? Que está pensado para un turismo, hay diversidad, ¿no?, de hoteles, pero a su vez pensado para un turismo también de calidad. Y otra de las características que tiene es que esos establecimientos hoteleros, los dueños, son pocas familias, ¿sí? Los dueños son hoteleros ya de la década del 30 y de la década del 40, entonces son lo que le da la característica central al lugar es el clima, ¿no? Se puede hacer turismo durante todo el año. Son unas imágenes, ¿no?, de lo que serían las piletas en los hoteles, ¿no?, visto desde arriba, cómo es un poco la ciudad.
que vive del turismo todo el año. Les decía que el planteo del turismo como una construcción social en esa relación entre anfitrión y turista. Desde su punto de vista, no se puede analizar el turismo usándolo desde el punto de vista del turista. Siempre hay que mirarlo como una relación, como un ida y vuelta, ¿no? Y él describe un poco qué sería el turismo, ¿no? ¿Cómo se habla del turismo? ¿Qué se dice habitualmente del turismo? El turismo surge en el siglo XX, esto lo vimos en un montón de los textos, a partir de los viajes de expedición. Luego surge la actividad turística, ¿no? Como un turismo organizado, ¿no? Como una actividad en sí misma. Es una actividad económica fundamentalmente que genera ingresos, empleos y distribuye la riqueza. Pero a su vez el turismo es un cúmulo de actividades humanas a las cuales un sujeto le atribuye un significado particular. Por eso para el autor no solo el turismo es una actividad económica, eso es un aspecto. Para él el turismo también tiene un significado particular, porque es una construcción social intersubjetiva, ¿sí? Es un ida y vuelta. Sí o sí hay una intersubjetividad y es una construcción constante. Por eso les decía que es importante pensar el turismo de aquí para adelante, ¿no? A partir de la pandemia. Bueno, ¿cómo podemos pensar en esa interacción intersubjetiva entre turista y anfitrión que se ha modificado y que se va a seguir modificando? ¿No? Por otro lado, plantea que son los viajes turísticos, que es esta idea de ida y vuelta. Los viajes turísticos, a su vez, suponen toda una infraestructura adecuada para poder realizar turismo. El costo del viaje y las motivaciones diversas, ¿no? Siempre son diversas. Hay incentivos a poder realizar los viajes. A veces el costo, pensaba, no está solo financiado por el viajero, sino que muchas veces son viajes financiados por sindicatos, ¿no? Por empresas. En el caso, por ejemplo, de los profesionales, a veces se financian viajes como forma de que sus trabajadores puedan distenderse y generar mayor productividad. Bueno, hay un montón de variables, ¿no? También pensando en el costo, quién financia el viaje, y las motivaciones son infinitas, ¿no? Que pueden generar un viaje turístico. Las motivaciones turísticas siempre es como lo más estudiado, lo más indagado, es lo que podemos encontrar un montón de bibliografía, a ver qué es lo que nos lleva a viajar. Bueno, sobre eso hay un montón escrito. Inclusive gran parte de las tesis que hay en la facultad sobre turismo indagan las motivaciones, ¿no? Y como les decía, en cuanto a indagar las motivaciones, no hay bibliografía o no indaga mucho sobre la otra parte de esa intersubjetividad que es el anfitrión. Bueno, el autor plantea que el turista, desde su mirada, ha salido de su residencia temporal para establecer relaciones y realizar actividades que corresponden a lo que la generalidad reconoce como actividades que hace un turista. ¿Por qué plantea esto? Porque para él, ser turista es una categoría que se construye en función de las ideas que se va teniendo sobre qué es ser un turista. ¿Se entiende? Siempre se espera. Uno dice, por ejemplo, yo no soy turista si voy hasta yo vivo en Villa Lisa, ¿no? Si voy hasta La Plata, con una mochilita, con todas las cosas, no soy un turista. ¿Por qué? Porque para ser un turista tengo que hacer actividades que se consideran concretas para un turista, ¿no? Y tengo que comportarme inclusive como un turista, ¿no? Tengo que responder a esa idea general que se fue construyendo con el tiempo sobre qué es ser turista, ¿sí? Son categorías que se van armando con el tiempo y que me indican en este caso qué es ser turista.
Lo mismo sucede con cualquier categoría social, supongan con ¿qué sería ser el docente? ¿Ustedes qué esperarían del docente? Seguramente hay una idea sobre qué es ser un docente. Seguramente ustedes esperaban que yo inicie la clase en Zoom, que los salude, que esté vestida para dar la clase, ¿no? Uno arma una idea en su cabeza, se supone que el docente está vestido para la ocasión, que está en condiciones, que puede hablar, ¿se entiende? Hay toda una idea sobre qué sería ser docente, como qué idea se tiene sobre qué sería ser un alumno. Bueno, en este caso hay un montón de ideas que arman la construcción de qué es ser un turista. A su vez, otra de las cuestiones que marca este autor es que el turista decide cuándo visitar al anfitrión. Hay una cuestión de asimetría en este caso, con respecto al anfitrión, porque el anfitrión muy pocas veces decide cuándo recibir al turista o cuándo no. Ahora vamos a ver qué sería ser anfitrión. No sé si alguien está escribiendo algo. Veo que hay como mucha... En el chat me marca... No, Gaby. ¿No? Ah, cualquier cosa me dicen. ¿Qué sería ser anfitrión, no? El autor nos plantea que el anfitrión es el espejo del turista. Es ese otro, ¿no? Le decía que se construye en una interacción. Es ese otro al que el propio turista construye. Es el propietario del mundo de vida que visitan los viajes, ¿no? Entonces, el turista espera encontrarse con ese otro y arma una imagen de cómo es ese otro. El anfitrión difícilmente se identifica a sí mismo como tal, puesto que, dice el autor, si partimos del análisis hecho sobre el papel del turista, encontramos que el anfitrión es quien habita el mundo de vida que el turista solo visita. El anfitrión es el que está todo el año en el lugar. Es quien realiza actividades que pueden calificarse como cotidianas o normales en esos lugares que el turista va a visitar. Entonces el anfitrión a sí mismo no se percibe habitualmente como anfitrión, no se identifica a sí mismo como tal. Es el turista el que construye esa imagen de anfitrión, esa categoría de anfitrión. Y una cuestión central que va a marcar el autor, que me pareció importante destacar, es la idea de temporalidad, ¿no? Es una dimensión, siempre tiempo y espacio, cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con construcción social, con construcciones humanas, son dos categorías centrales. Y aún más cuando hablamos de turismo, ¿no? La idea de temporalidad. El autor nos va a plantear que el turista decide en qué momento visitar al anfitrión, ¿no? Como les decía recién, pero el anfitrión solo decide si recibe o no al turista, pero no decide el momento en que puede ser visitado por un turista en particular, ¿sí? Y muchas veces esta decisión para el anfitrión está atada a una cuestión de necesidad económica, ¿no? De una necesidad de trabajo. Entonces, hay una temporalidad en la toma de decisiones en cuanto a que el turista decide y maneja la temporalidad, pero no maneja esa temporalidad. Pensando, ¿no?, un poco en estas cuestiones que les decía de tiempo y espacio en turismo. Entonces, dando toda esta cuestión de cómo pensar el anfitrión, cómo pensarlo en relación con el turista, el autor va a armar una categoría, ¿no? Pensemos siempre que estos son categorías de estudio, ¿no? Son como los lentes que se pone el investigador para analizar algo, ¿no? Entonces arma categorías. Y él piensa, para analizar los anfitriones, en diferentes categorías. Piensa en los anfitriones activos y los anfitriones pasivos. Los activos son conscientes de su rol como anfitrión, ¿no? Por ejemplo, los prestadores de servicios turísticos. Se perciben a sí mismos como un anfitrión, ¿sí? Son conscientes de que ese es su rol, ese es su lugar. En cambio, los pasivos habitan un mundo de vida visitado por turistas y son identificados como tales por los turistas, pero que a sí mismos no se perciben de esa manera. ¿Qué lugar se les ocurre a ustedes que puede ser representativo de anfitriones pasivos?
¿sí? Que habita en un lugar que es visitado, pero que no se perciben a sí mismos como anfitriones. ¿Qué lugar se les ocurre que puede ser? ¿Qué lugar conocen? ¿La Boca o no? Boca puede ser, perfecto. La gente que habita en Mar del Plata cuando vamos los turistas en enero. Por ejemplo, claro, que viven de manera cotidiana en las ciudades de otro lugar. La gente en Sí, la Boca me parece... Sí, ahí el partido de la costa, digamos, que por ahí es por temporada, entonces de diciembre a marzo manejan muchos turistas y durante el año como que por ahí la gente vive de otra cosa también. bien, sí, perfecto. Bien. ¿Qué otros lugares se les ocurre? ¿No les parece que quizá en la ciudad de La Plata ustedes se consideran como anfitriones o quizá no? Iba a Perfecto. decir Berizo, pero sí, La Plata también. Hay alguien que habló pero no se escucha. Sí, yo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Ahí se un escucha un poquito mejor. poquitito mejor. Ahí está. Iba a decir Berizo, por las fiestas de colectividades y eso, pero La Plata también es un buen ejemplo. Perfecto, Yo Berizo también. Claro, yo que Bien. vivo en La Plata, vivo en La Plata, no me considero un anfitrión turístico. Bien, me parecen excelentes los dos ejemplos para pensar esta categoría de anfitrión pasivo. Sí. Yo soy de Ensenada y en febrero se hacen los carnavales y también viene gente como de todos lados. Bien, también. De La Plata tenían razón. Yo por lo menos no considero, o sea, no me doy cuenta que también viene gente, no el turismo de la costa, pero viene gente a hacer trámites, otro tipo de razón por la cual llegan, pero vienen, pasan tiempo y uno por ahí no se percata nunca de eso. Bien. Sí, en la ciudad de La Plata hay mucho turismo cultural, ¿sí? La ciudad de La Plata y turismo, un tipo de turismo específico que hay en la ciudad que es el turismo estudiantil. Piensen que la ciudad de La Plata es en la Argentina la ciudad que más oferta cultural tiene, por ejemplo. Bueno, ahora hasta no hay nada, ¿no? Pero bueno, pensemos hasta fuera de contexto de pandemia, ¿no? Hay muchísima oferta cultural, hay muchísimas, todos los días de semana hay peñas, hay obras de teatro, hay lugares para ir a escuchar música en vivo, y a su vez recibe mucho turismo por estudios. ¿Sí? Turistas que vienen en realidad, su objetivo es estudiar, pero a la vez hacen turismo, ¿no? Hay turismo cultural. Y es una de las ciudades de América Latina que tiene mayor cantidad de turismo cultural. Y sin embargo, quienes viven en La Plata, por ahí, ustedes bien decían, y es una ciudad muy importante. Bueno, lo mismo Berizo, como estaban planteando, por ejemplo. Es sumamente interesante esos ejemplos. Y si alguna vez percibió como yo. Pensaba el ejemplo que habían trabajado en la pasada con citas, que ella trae ejemplo del recorrido de la ruta de lo que es la campaña al desierto en la provincia de Buenos Aires, que hay todo un recorrido turístico sobre las obras arquitectónicas de Salomone, que fue un arquitecto, ¿no? Que eran obras construidas con determinado criterio estético. Y yo que soy del interior, que soy de esa zona donde está todo ese recorrido de la campaña del desierto, por eso jamás tampoco me percibí como anfitriona, nunca lo he pensado. Y es a partir de empezar a categorías que empecé a revisarme a mí misma también, ¿no? En este lugar de anfitrión. Así que bueno, sí, tenemos infinidad de ejemplos para
para pensar. Bueno, cuando dijeron la boca también es un lugar paradigmático, porque también sería como lo podemos pensar desde el texto de Delgado también, ¿no? Como ese lugar museificado que está estático, ¿no? En donde pareciera que está estático, pero hay gente que boca, ¿no? Hay chicos que van hay gente que se levanta todos los días y va a trabajar, vive en ese lugar y que lo trata cotidianamente. Bien. Entonces, pensar, decíamos, el anfitrión está comentando algo en el chat. Gaby, No lo puedo ver todavía. Sí. justo estaba escribiendo, yo también, te corta un poquito. Bueno. Que también pensé que era mi sola, pero no. No, está bien, sí. Ya más no puedo hacer, estoy casi adentro de la computadora, no sé. Hago todo lo que puedo, ya no puedo más como... Estoy al lado del módem, encima de la computadora, disculpen. Si se entrecorta. Bueno, les pido disculpas. Espero que no se entrecorte. Bueno. Les decía entonces, el autor va a pensar el anfitrión desde esas dos categorías, ¿no? Como un anfitrión pasivo y activo. Y el turismo como esa relación entre el turista y el anfitrión. Y piensa el turismo como dos mundos distintos, ¿no? Como una relación de personas que vienen de dos mundos distintos. Pensemos que habitualmente los turistas vienen de lugares socioeconómicos, digamos, que están más desarrollados que la población del lugar que visitan, ¿sí? Generalmente es así. Una parte acude voluntariamente y la otra puede hacerlo en forma activa o pasiva. Por eso que les decía hoy que es una relación asimétrica, ¿no? Inclusive de desigualdad, ¿no? En donde el que prácticamente impone las reglas es el propio turista. Implica la existencia previa de tipificaciones de turistas y anfitriones, esto que les decía hoy, hay una idea previa de qué es ser turista, cómo se debe comportar y qué es ser anfitrión. En esta idea previa, en esta construcción social que se va dando históricamente, se va construyendo la idea de turismo, se va conformando los actores sociales centrales del turismo. Y a su vez el turismo es una relación que tiene significados socialmente determinados, ¿sí? Pero que se van reproduciendo, que se van transformando en esa misma interacción entre los individuos. Entonces, es importante comprender que el sentido del turismo, ¿qué es turismo? No es solo la definición que tiene, por ejemplo, la OIMT o un montón de autores. No hay que pensarlo como algo estático, concreto, sino que es algo dinámico que se va construyendo en ese vínculo de interacciones subjetivas entre el turista y entre el anfitrión, ¿sí? Nunca es estático, siempre es dinámico. Y a su vez no hay una sola categoría de qué es turismo, porque también las culturas son diversas. Entonces, qué es ser turista y qué es ser anfitrión y qué es el turismo también se adecua a la cultura, ¿sí? Díganme si se va escuchando ahora o se sigue entrecortando. Se escucha bien, Gaby, ahora. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno. Entonces el autor nos invita, con esta mirada particular que tiene de esta mirada dinámica, ¿no? Y de intersubjetividad, nos invita a pensar el turismo desde un punto de vista social, ¿no? Él nos dice que es importante tener una definición amplia y operativa para este estudio, ¿no? El turismo es el conjunto de tipificaciones de la relación entre anfitrión y turista,
de sus acciones y de los significados que le han elaborado, social e históricamente. Esto implica que el turismo existe de manera previa al individuo, ¿no? Como una tipificación, ¿no? Como una categoría en sí misma, pero se reproduce en cada interacción humana. O sea, cuando dice en el momento de esa interacción, pero se determina a partir de esa tipificación. Esto de que les decía hoy, hay una idea previa, ¿no? Sobre qué es turismo, ya hay toda una idea previa, pero a su vez se va dando y se va categorizando, ¿no? En la interacción, sobre la base de algo que ya teníamos previo. Entonces, a partir de él, el autor elabora toda una metodología, les decía, cualitativa, para indagar qué es ser anfitrión, desde el punto de vista de los propios actores. Entonces va a analizar en profundidad y va a hacer entrevistas, ¿no? Él va a tomar entrevistas y hace observaciones, se investiga yendo a la propia ciudad, quedando en esa ciudad, mirando, observando detenidamente cuál es la dinámica de esa ciudad, y después va a hacer entrevistas, en particular a los dueños de hoteles, ¿no? Y él se va a encontrar, como les decía hoy, que los dueños de hoteles son familias, son grupos de familias, ¿sí? Que son dueños de los diferentes hoteles de esa ciudad. Entonces, va a llegar en profundidad y va a hacer entrevistas en profundidad a cada una de esas familias, que es una de las maneras que tenemos de poder estudiar, ¿no? El turismo. Esta es una de las maneras, ¿no? Analizándolo de manera cualitativa, desde una mirada bien desde la sociología sería, ¿no? Entonces, a partir de realizar lo que se llama ese estudio de campo, ¿no? De realizar esas entrevistas y esas observaciones, luego las va a analizar, y él tiene como resultado de esa investigación que los hoteles rigen la actividad turística de Ixtapán. Es decir, los hoteles son como lo central en esa ciudad, y llegan a tal punto de importancia y de relevancia para toda la comunidad, por sobre los restaurantes o los que serían otro tipo de servicios turísticos, ¿sí? Entonces, lo que estructura la actividad turística en ese lugar son los hoteles. Las empresas han surgido y crecido como empresas familiares, ¿no? Y algunas de ellas han llegado a tener grandes dimensiones, a ser grandes empresas, con inversiones luego fuera, ¿no? Y con vinculación con otro tipo de actividad económica, inclusive. Pero sin perder la categoría central de ser empresa familiar. Entonces, él se encontró que en este lugar los anfitriones no son individuos, ¿sí? En sí mismos, sino que son grupos familiares que se piensan como anfitriones, ¿sí? No se piensan como anfitriones de manera individual, sino como grupo familiar. Es también para él tan importante estos hoteles y estos grupos familiares desde sería la hotelería, tienen tal grado de importancia y de impacto para esta ciudad, que inclusive todas las cuestiones que tienen que ver con cómo se estructura la vida política del lugar, ¿no? ¿Quiénes tienen los cargos políticos? ¿Quiénes manejan, digamos, políticamente ese lugar? Son estas familias hoteleras, ¿sí? Entonces, no solo tienen incidencia desde lo económico y cómo se piensa la estructura económica del lugar, sino que también tienen incidencia cómo se organiza socialmente la localidad turística y cómo se organiza políticamente. La idea del autor es pensar esto como un caso de estudio concreto, pero traspolarlo a otros casos, ¿no? De ciudades turísticas, por eso uno lo puede ir pensando en vinculación con ciudades donde decimos turismo, donde se dan situaciones similares, ¿no? Entonces él plantea que la historia de esta localidad está ligada directamente a la historia del turismo.
pero específica a la historia de ciertas familias, ¿no? Y él categoriza 3 familias que son como las 3 grandes de grupos hoteleros, ¿no? Y él va a desagregar y va a desarmar cómo se arman estos grupos familiares, va a indagar en profundidad. Y probablemente si uno piensa en el Partido de la Costa, y si va a hacer un estudio similar, nos encontremos con situaciones similares, ¿no? Pensaba, con grupos que piensan a la empresa desde una estructura familiar, ¿no? No sé si se les ocurre también algún ejemplo, si pueden pensar en algún ejemplo también concreto en este sentido, en función de lo que plantea el autor, ¿no? Una ciudad que esté ligada directamente a la historia del turismo, ¿no? Y todo su desarrollo pensado en función del turismo. La conexión es inestable, me marca. No sé si se escuchó la pregunta. Sí, se escuchó, Gaby. Podría ser Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata es como, sí, el caso paradigmático, Asocio totalmente. mucho con Sierra La Ventana, con Bahía Blanca, Bien, todos esos claro. lugares me parecen muy similares a lo que estás escribiendo. Podrían ser también las leñas. Bien. Las leñas realmente no conozco. Conozco las leñas, fui, pero digo, no conozco cómo se desarrolló no turísticamente. Les mentiría si les Sí, diría. por lo que tengo entendido no tiene mucha historia porque prácticamente es un proyecto montado especialmente para el turismo. Así que sería un caso más o menos, un ejemplo de lo que estamos hablando. Claro, bien. Bien, sí, no, nunca indagué, no tenía muy en claro cómo se desarrolló. Pero, por ejemplo, el caso de Sierra de la Ventana, que lo conozco, se ajusta bien, por ejemplo, podríamos pensarlo, ¿no? Como en paralelo a este caso de estudio que nos plantea González Damián, con ciertas particularidades también, ¿no? Pero bueno, podría ser Sierra de la Ventana y después Villa Ventana, que se conformó al lado de Sierra de la Ventana. Podría bien ser un caso concreto. Bien. Todo lo que es la zona de la costa, bueno, Mar del Plata, Córdoba. Hay muchos lugares de Córdoba que toda la historia del lugar se vincula al desarrollo del turismo. Y también los lugares hoteleros pensados desde una estructura familiar, ¿no? Varios lugares de Entre Ríos también. Entonces, les decía, el autor va a indagar en profundidad estas familias. Hay dos concepciones, él dice, diametralmente opuestas acerca de la identidad de anfitrión, de cómo se ven ellos como anfitriones, ¿no? ¿Qué es ser anfitrión? Y los divide según generaciones, ¿no? La primera generación de obreros, que serían los anfitrios, que en su vida como empleados en un hotel, y el sentido que tiene para ellos la relación con los turistas es, por ejemplo, ofrecerles su casa, el tratar de brindarles lo mejor posible al turista. Yo ahí corté una cita, ¿no? que plantea el autor, que dicen estos anfitriones, ¿no? La primera generación de hoteleros, que dicen, lo que querían es comer rico y estar a gusto. Les ponían las mesas en el patio y traían música, ¿no? Hacían todo lo posible para agradar al turista. Desde un ámbito familiar, ¿no? Desde su propia casa, de armar mesas y tratar de ofrecer algo lo mejor posible para el turista. Entonces, esta primera generación de hoteleros se sienten parte de la población de Ixtapán, en la que se asientan sus empresas y ven a la hotelería como una actividad de vida, ¿no? Y desde allí se perciben a sí mismos como anfitriones, porque les gusta recibir visitantes en sus propias casas, ¿no? Esta es la primera generación, los primeros que comenzaron con la industria
turística en este lugar. Entonces, la identidad que tienen es sentirse como parte de esa comunidad y sentirse en sí mismos anfitriones. Por otra parte, hay otra concepción, otra interpretación opuesta, que son los hijos de esta primera generación y los nietos, que actualmente se encuentran a cargo de los hoteles, que ven a su participación en el turismo en términos de relación comercial, se identifican a sí mismos más bien como empresarios, ¿no? Como administradores de esos negocios, vinculados al lugar desde una relación comercial, heredada, ¿no? Dice que quizás no fue ni siquiera elegida por ellos, fue un lugar heredado. Entonces, de allí arriba a conclusiones que se puede extrapolar este estudio para indagar el turismo en general y para pensarlo en otros lugares, como recién ustedes hacían referencia, ¿no? Podemos pensarlo y traspolarlo a otros lugares y pensar también cómo el desarrollo de hoteleros se vincula a determinados grupos de familias, ¿no? Y cómo se perciben a sí mismos. Otra de las conclusiones que arriba el autor, que a mí me pareció muy interesante, es que los empleados de las empresas de servicios turísticos difícilmente se identifican a sí mismos como anfitriones, pero que en sí mismos, en la elaboración esta de intersubjetividad, porque son en definitiva quienes se vinculan con el turista, sí lo son, ¿no? Pero se ven a sí mismos en este esquema de relación comercial proveedor-consumidor, ¿no? Los empleados de empresas de servicios turísticos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Mar del Plata, ¿no? Que todo el año trabaja de otra cosa y que en temporada trabajan en algún hotel, en alguna empresa vinculada al turismo, en sí mismos no se identifican como una anfitrión. Otra de las conclusiones centrales que marca el autor es el ciclo de vida del anfitrión, como actor social. Y lo vincula al ciclo de la vida, ¿no? Del individuo, en donde el anfitrión nace, crece, desarrolla, se estanca y decae, ¿no? En términos de anfitrión. ¿Por qué? Porque cuanto más va creciendo la empresa, cuanto más desarrollo tiene, más cae esa identificación como anfitrión en sí mismo, ¿no? Porque más desvinculado se encuentra la persona en su lugar de anfitrión. Y en el caso del anfitrión activo, que era el anfitrión de la primera generación, los que empezaron con estas empresas hoteleras, el otro frente al que se construye y se autoidentifica es el turista, ¿no? Para el turista, el otro es el anfitrión en general. Pero generalmente el turista ve al anfitrión pasivo, ¿no? Al anfitrión de segunda generación. En tanto que los anfitriones pasivos, a su vez, no tienen la necesidad de autoconstruirse frente a los turistas. Entonces el autor plantea que nos encontramos con una relación desequilibrada entre tres personajes, ¿no? Y desde allí interpreta que se podría suponer la explicación para muchos de los problemas que ocasiona el turismo, desde lo social, desde cómo se percibe, se ve en este círculo, ¿no? de interacción, ¿no? De cómo se van construyendo en el vínculo. Muchas veces el turista, por ejemplo, esto que les decía, ve como anfitrión al anfitrión activo, ¿no? Al empresario, pero ese empresario no se percibe a sí mismo de esa forma. Entonces en ese vínculo hay rupturas, ¿no? Entonces me pareció que es interesantísimo para pagar, inclusive pensaba, ¿no? en cuántas hipótesis se pueden formular a partir de esto que está planteando Gonzalo, en cómo indagar las relaciones humanas en el turismo,
indagar las problemáticas desde lo cultural que se dan en el turismo, ¿no? Es un campo tan amplio, tan construido, lo teórico. Turismo en sí mismo es una actividad, pero en términos de disciplina científica, no tiene un cuerpo teórico propio, ¿sí? No tiene un cuerpo teórico que se, como sí puede tener la sociología o la antropología o la psicología, ¿no? La historia, que tienen un desarrollo teórico en sí mismo. El turismo toma de diferentes disciplinas, toma de la economía, toma de la sociología, toma de la psicología, y de ahí va construyendo, va armando su cuerpo teórico. Es un campo que todavía está comenzando a indagar, ¿no? De hecho, la Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de turismo, es una carrera nueva, pero que ha trabajado mucho en esto, en cómo construir teorías desde el turismo, cómo construir un cuerpo teórico propio, ¿sí? Y esto se está dando a partir del desarrollo de las tesis de los propios alumnos de la carrera, ¿no? Que están armando como su marco teórico propio. Y hay mucho todavía por recorrer, por indagar, hay un camino enorme por desandar. Y en este caso me parece que autores como González Damián, que tienen una propuesta así, nos ayuda a pensar cómo construir teorías sobre turismo, ¿no? Cómo pensar el turismo desde un lugar diferente. No sé ustedes, voy a salir de acá, ¿no? Si los llevó a pensar, si alguna vez pensaron esto, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo teórico del turismo? Si lo trabajaron alguna vez, si lo pensaron. ¿Tienen alguna opinión formada en este sentido? ¿Están ahí? Sí, Gaby. Sí, profe. Bueno. ¿Ahí me están escuchando? Sí, se escucha, profe. Bueno, les decía, ¿alguna vez pensaron estas cuestiones de dónde sacan todo el material teórico, digamos, que ustedes están utilizando, por ejemplo, para estudiar, de dónde viene, desde qué lugar lo están planteando, desde dónde se hacen las preguntas los autores? Y profe, yo por mi parte coincido esto, que el turismo en sí no tiene como una base de algún lugar, algún contexto histórico, de decir, bueno, esto surgió a raíz de, como tal vez existen en otros tipos de estudios, como se planteaba la antropología, como la economía. Decimos, bueno, tenemos un punto de partida bastante claro y también tenemos un poco más claro hacia dónde apunta, sino que el turismo es esto, al ser algo que todas las disciplinas en sí no se siguen construyendo constantemente, pero al ser esto de que acopla muchos aspectos de la vida de un individuo y de su entorno, como también lo puede llegar a hacer la antropología, de cierta manera, eh, creo que está buenísimo de que pueda tomar aspectos diferentes disciplinas, como esto que mencionaba, o la antropología, la psicología, la parte económica, porque también es bastante importante, yendo a algo más actual, se podría hasta relacionar con conceptos de biotecnología, ¿no? Creo que en cierto punto es medio pobre porque no tenés un estudio preciso y una base histórica de dónde partir, que a veces en la ciencia suele ayudar para progresar con mayor facilidad, pero a su vez al tener tanta apertura, todas las disciplinas aportan un montón, entonces tenés como muchas bases diferentes para partir de análisis. Bien, bonita tu apreciación. Sí, no sé si es
pobre desde donde parten, por ahí no tienen un desarrollo teórico muy específico y no han, las cuestiones epistemológicas por ahí no están muy desarrolladas, pero el punto de partida no es pobre, ¿no? Y coincido en lo que vos planteabas, ¿no? Me parece que las observaciones que vos recién planteabas son atinadas y son, explicás muy bien, ¿no? La situación. Los demás, ¿alguna vez lo pensaron? Sí, sí, yo lo veía más desde el punto de vista de experiencias. Sale de cómo conocer, que fui a experimentar lugares nuevos, culturas, idiomas, etcétera. Sí, como que nació como fuimos diciendo, fuiste explicando, de una construcción social de intercambio Claro, de experiencias. intercambio. De experiencias, bien. Sí, que es otro de los aspectos, o quizás es el aspecto más indagado del turismo, ¿no? ¿Qué es lo que motiva esa experiencia? ¿Cuáles son esas experiencias? Es en general lo que más se estudia, se trabaja, se indaga y lo que el mayor desarrollo investigativo que hay, ¿no? En ese aspecto. Bien. Es un campo que tiene una diversidad de abanicos tan amplios, ¿no? Como recién marcaba, ¿no? Hasta la biodiversidad. O sea, hay un montón de cuestiones que se pueden abordar, ¿no? Si trabajamos el turismo. Se dice que es una actividad multidisciplinaria. Claro, es una actividad multidisciplinar, pero que está buscando un desarrollo de un cuerpo teórico, ¿no? Probablemente siempre sea una actividad multidisciplinar, pero que en algún momento tenga un campo disciplinar específico, que se hagan sus propias preguntas, ¿no? Que indaguen cuestiones específicas y que sobre todo armen su cuerpo teórico específico. Es un camino que se está empezando a construir, ¿no? En el turismo. Es que, profe, también me parece ¿sí? que es una carrera, un área muy nueva, muy actual. Entonces también es como que está en ese camino de desarrollo de una disciplina que no es como, no sé, las ciencias naturales que desde toda la vida que se estudian. Es como algo que se desarrolló muy en la actualidad, es muy moderno. Entonces es también como ir formando las bases. Mientras nosotros estamos estudiando, al mismo tiempo estamos como intentando desarrollar una base teórica. Claro que es algo muy nuevo y es como vos decís, mientras están estudiando están desarrollando esa base teórica, ¿no? Por eso es importantísimo que ustedes dialoguen con los autores, ¿no? Que se vayan haciendo preguntas, aunque les parezca un poco pesado, tal vez, en este momento, pero que se vayan haciendo preguntas y que las vayan dejando ahí en el tintero, en un cajoncito, que las vayan guardando, para ir pensando qué les interesaría después indagar, qué es lo que les interesaría preguntarse para el desarrollo de la tesis, por ejemplo, y que aprovechen y que dialoguen con estos autores, ¿no? Que no los piensen como algo estático, y que nunca piensen el turismo, por supuesto, como algo estático, ¿no? Ni en términos de actores sociales que intervienen en el turismo como algo estático tampoco, ¿no? No sé si alguien quería aportar algo más con respecto a esta cuestión puntual que les marqué sobre el desarrollo del cuerpo teórico propio del turismo. Ahí tal vez, bueno, como decían los chicos, que es una actividad joven todavía, también hay que tener en cuenta que, digamos, se está desarrollando en un contexto, digamos, de permanente cambio, porque, digamos, el tema de la globalización ha llevado todo a un punto en donde estamos en una era de cambios permanentes que se están definiendo muchas cosas, es como que estamos definiendo un montón de cosas de cómo serán de ahora en más,
y asimismo el turismo se está definiendo y redefiniendo en ese contexto. Entonces, por supuesto que, digamos, no es una actividad estática y no debe ser tomada como tal porque, digamos, el análisis sería muy pobre, sino. Claro, tal cual. Es así. Juan, ¿no? Creo que habló, sí. Bien. Sí, Y en profe, función de gracias, Juan. Juan, bien. Y en función de ese dinamismo que vos planteabas, que no se podría pensar como algo estático porque sería como algo muy pobre, ¿cómo piensan que se puede construir esta idea de anfitrión, por ejemplo, frente a una situación de pandemia? No sé si están al tanto un poco que, por ejemplo, se habilitó el turismo en provincia de Buenos Aires a partir de diciembre. Bueno, ¿cómo piensan que se podría repensar esta categoría? ¿Qué imaginan? ¿Cómo se pensaría el anfitrión para sí mismo, ¿no? Frente a esta situación de pandemia? Sí, yo supongo que algo como todo muy protocolar, como para generar seguridad en el turista, y digamos, tratando de conservar todo lo anteriormente dicho de la hospitalidad, pero digamos, siempre cumpliendo con lo protocolar en cuanto a seguridad, es lo primero que se me ocurre. Coincido con Juan con esto que dice de lo protocolar para brindarle seguridad al turista, pero quizás me parece que tendría que hacerse como un anfitrión más consciente, o sea, habría que hacer a los anfitriones más conscientes de su posición para que justamente puedan llevar a cabo bien esa labor protocolar y de brindarle tranquilidad y seguridad al turista para que viaje, ¿no? Bien, claro, sí, ni hablar. Sí, por ahí también, además de cumplir con lo protocolar, también está el tema de hacer sentir al turista seguro para generar un vínculo con él, porque, digamos, si no de lo contrario es como que se estaría generando una desconfianza hacia el anfitrión y de esa manera, digamos, se estaría perjudicando el turismo. Bien, coincido con vos con eso que estás planteando del tema de la confianza, que es central también, y que es una de los ejes centrales para pensar en esta interacción, ¿no? entre turista y anfitrión. Claro, porque, o sea, al menos yo considero de que el fenómeno de generar confianza no solamente pasa por, digamos, cumplir con lo protocolar, sino por otras cuestiones más también que de algo habíamos hablado antes, y bueno, es como todo un combo, entonces se trata un poco también de generar la confianza en el turista. Sí, tal cual. Los demás, que suelen estar todos, algunos callados, ¿tienen alguna apreciación particular en ese sentido? Yo pienso desde el lado, digamos, del anfitrión, que también, bueno, ya ha sucedido, de tampoco el querer recibir los turistas por miedo a que ellos vengan contagiados y que los perjudique a los locales y por ahí que empeore la situación. Bien, eso que estás planteando, escuché, estuve leyendo algunas cuestiones, artículos, ¿no?, que aparecieron ahora publicados, sobre todo en Europa, sobre lo que se llama turismofobia, ¿no?, que es esta situación de rechazo de la población local a la llegada masiva de turistas, porque se genera una influencia negativa y el miedo a que traigan el virus, desató toda una situación de fobia, ¿no?, en concreto hacia el turista, que transforma lo que sería la relación social y el vínculo de confianza que se tiene que crear necesariamente, ¿no? Entonces, si es una situación social y económica que nos invita a, como les decía hoy, a poner
pata para arriba todas las conceptualizaciones que teníamos hasta el momento y tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Cómo generar que este vínculo sea lo mejor posible? ¿Cómo hacer que no se den situaciones de fobia, de antagonismo, ¿no? De negación de la aceptación de uno para con el otro? Pensando en que quizás pueden traernos el virus o pueden generar situaciones masivas de contagio, pero a la vez la necesidad de que vengan los turistas porque la gente necesita seguir viviendo y necesita del turismo para poder continuar con sus empresas, ¿no? Bueno, son todas cuestiones que hacen de que nos planteemos el turismo de otro lugar, ¿no? Y otra de las cuestiones que a veces se generan en este vínculo entre turistas y anfitriones es el miedo a que, por ejemplo, el turismo traiga aumento de precios para los locales, ¿no? Que a veces no traiga beneficios económicos, sino que a veces traiga perjuicios económicos como aumento de precios, si vienen turistas de manera masiva, como por ejemplo, digamos que los locales se vean privados de utilizar ciertos espacios públicos porque están ocupados por los turistas, sobre todo que ahora hay que estar al aire libre, ¿no? Y digamos que la seguridad pasa por estar en lugares los más aireados posibles y pareciera que estar al aire libre es lo más seguro. Entonces, esos espacios al aire libre van a ser utilizados por los turistas y los locales se quedan sin poder utilizarlos, ¿no? Entonces empiezan a crear ahí, digamos, un poco de choques, podríamos decir, ¿no? Sí. Yo lo pensé más del lado del transporte, un lugar medio cerrado que los turistas van a utilizar, para que no origine caos acá. Exacto, tal cual. ¿Cómo pensar el transporte? ¿Qué pasa con los locales que utilizan habitualmente ese transporte necesariamente, ¿no? ¿Cómo Claro. pensarlos de ese lugar? Claro, nosotros que somos locales, por ahí le podemos aconsejar cómo nos manejamos nosotros, o cómo hacer para que no haya pelea, o que digamos, conflicto. Bien, ¿y qué cuestiones ocurrirían a ustedes? ¿Qué propuestas, digamos, ¿no? Pensando acá un poco, se les ocurre que se podrían pensar, por ejemplo, a nivel local, ¿no? No vayamos a lugares tan gigantes, pero pensemos en la ciudad de La Plata, ¿no? ¿Qué propuestas o qué medidas públicas se podrían pensar para asegurar un turismo, digamos, responsable, un turismo a largo plazo, que no genere esta idea de turismofobia, ¿no? Que les planteaba recién? Esto de que vos planteabas del transporte es interesante. ¿Y otras cuestiones se les puede ocurrir que podemos pensar como propuesta? En cierta manera podría ser toda la capacidad de carga que pueda llegar a tener un lugar. En ciertos lugares sé que se toma en cuenta eso, pero estaría bueno tomarlo en cuenta más, en este caso en la ciudad de La Plata, y también tomando en cuenta el costo actual, como bueno, limitar cierta cantidad de turistas o visitantes para determinadas actividades, por lo menos. Bien, es una muy buena propuesta. Bien. Pero sería como reacondicionar o reconfigurar la capacidad de carga de los diferentes lugares turísticos y acondicionar, digamos, acondicionar, no, sería como establecer ciertas normas en el alojamiento para que el lugar, digamos, tenga un cupo limitado y no, durante toda la temporada no se pase de ese cupo, digamos. Y a eso también se puede sumar lo del transporte que había dicho otro compañero hace un rato, y como para mitigar un poco, bueno, la situación, ¿no? Y porque también se verían los viejos problemas de
digamos, tener en cuenta que los viejos problemas del turista versus los locales se van a ver potenciados con toda esta situación de la pandemia y el virus. Bien. ¿Los demás qué piensan con esto que está proponiendo Juan? ¿Coinciden con lo que él plantea? ¿O no? Sí, en parte, porque como argentinos somos medios conflictivos también. Le decimos a un turista que queremos estar, o que puede estar en un bar, por ejemplo, a cierta hora, pero nosotros también vamos a querer estar. Entonces, legislar el tiempo para que no nos crucemos, o una medida así. Claro, está muy bueno lo que estás planteando sobre, a ver, los turistas van a tener determinados derechos, digamos, que los locales van a querer acceder a esos mismos derechos. Claro, claro. Bueno, implica repensar un montón cuestiones de política pública, ¿no? Cómo organizarla, cómo pensarla en función del turismo bajo estas condiciones. Bien, todos los aportes que han hecho me parecen sumamente interesantes porque, aunque pensando así en voz alta, ¿no? Uno va tirando ideas, pero son las cuestiones concretas sobre las cuales ustedes realmente después van a trabajar, ¿no? Cuando terminen, cuando tengan el título de licenciados en turismo, van a trabajar sobre eso, ¿no? Cómo pensar el turismo, qué políticas implementar, ¿no? Qué estrategias utilizar. Y se van a encontrar con una infinidad, como decíamos, el turismo es multidisciplinar, pero también el turismo es multicultural, el turismo tiene múltiples dimensiones, ¿no? Múltiples aspectos, bueno, y son todas las cuestiones que se van a encontrar para trabajar. Yo les quería compartir brevemente un videíto muy corto, espero poder compartirlo, que había buscado Yamila sobre una política pública concreta que se está llevando adelante en Chile, sobre cómo pensar esta idea de anfitrión, ¿no? Volviendo un poco al lugar inicial donde arrancamos, que era sobre la categoría de anfitrión. Bueno, entonces quería compartirles, espero compartirlo, breve, y ya luego analizamos este video y terminamos, para que no se asusten. Bien. ¿Les apareció en pantalla? Sí, profe. ¿Está? Bueno, comparto brevemente este video. Profe, se escucha muy, muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Sí, Gaby. A ver si es que... Ah, claro, ¿cómo escuchar bajito? Vuelvo a poner de cero. A ver ahí, me dicen. Okay. Porque genera empleo, impulsa el desarrollo y eleva la calidad de vida. El turismo además promueve la conservación del medio ambiente, el patrimonio y las tradiciones. Chile es un país turístico. Chile soy yo. Cuando interactúas con un visitante en tu localidad, eres un anfitrión. Si trabajas en la industria turística o eres turista, eres Chile, eres turismo. Juntos avanzamos con conciencia turística, la actitud comprometida que es la clave del éxito. Si estás atendiendo tu
tu negocio y un turista te pregunta dónde tomar el bus. O si estás en el mercado y un visitante quiere saber cuáles son los productos típicos de la zona. Esa sola interacción te transforma en un anfitrión y la forma en que la enfrentes es clave para la impresión que el turista se formará del lugar. Si eres amable, cordial, alegre, respetuoso y estás bien informado, esa persona va a correr la voz y prontamente van a llegar nuevos turistas. Si no, va a volver a su lugar de origen contando lo mal que fue recibido. Si no sabes sobre lo que te están preguntando, averigua o deriva a un lugar adecuado. Lo importante te rodea y cómo conservarla. Enseña a los turistas a descubrir las costumbres y tradiciones de tu zona. Aunque no lo creas, hasta lo más cotidiano puede ser de gran interés. Así, juntos construyamos conciencia total, buena actitud de respeto, de servicio, amable y bien informada. Somos Chile, más que un viaje, una experiencia inolvidable. Bueno. Ahí. Volvemos. ¿Estamos? No sé si lo pudieron... A ver. ¿Lo pudieron escuchar el video? Sí. Sí, ¿Lo sí. pudieron ver y escuchar? ¿Sí? Sí, se escuchaba medio Bien. cortado, pero me parece que la idea se entiende. Es como hacer consciente al anfitrión de que lo es, digamos, como para poder ofrecer lo mejor y tranquilidad y seguridad al turista. Perfecto. Bien. Bien. Y habla de la conciencia turística. ¿Qué les parece que sería esa conciencia turística? ¿Qué sería para ustedes conciencia turística? Y por ahí tal vez generar la idea de un turismo sustentable en contracara con el turismo de masa que se viene desarrollando desde el inicio del turismo, y como para, digamos, fomentar un poco la conciencia y empezar a cambiar un poco eso. Un turismo más sustentable, tal vez ¿cómo se dice?, de baja capacidad de carga, respetando más el medio ambiente, etcétera. Claro, está eso. Me pareció, bueno, no sé si me escuchan, me pareció que este breve video lo que propone, primero, es dar cuenta de una política pública concreta, ¿no?, que está apostando al desarrollo del turismo, pero con una línea clara de cómo pensar al turismo, ¿no? Desde qué lugar. Y en ese sentido, bueno, en Argentina también se están desarrollando políticas públicas concretas. Yo entré a las páginas, no sé si ustedes a veces revisan un poco estas cuestiones, bueno, entré a ver qué políticas públicas había, y bueno, les decía, estaban desde el propio Estado, se están dando cursos cómo es ser un buen anfitrión, cómo ser turísticamente responsable, bueno, digamos, hay un montón de oferta en ese sentido, pero aún nos falta un poquito más, digo, desde la política pública. Quizás acá hay mucha más iniciativa privada que pública, ¿no?, para pensar el turismo. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? Yamila, no sé si querés aportar algo. Acá justo estaba pasándoles el link por privado. Y sí, comparto todo lo que estás diciendo, Gaby. Yo también yo estoy haciendo la tesis, chicos, y estuve buscando para ver si hay alguna política pública o algún curso o algo, cómo se estaba trabajando ahora todo lo que es el tema del post-COVID. Y, o sea, se están haciendo muchos cursos, pero no encontré nada como, por ejemplo, este videíto que vimos recién, que les compartió Gaby, en Chile.
O sea, no sé si alguno de ustedes ha encontrado algo y eso, y por ahí acá falta un poco de que difundir la toma de conciencia, entre comillas, por parte de que todos los anfitriones, como decíamos hoy mismo, lo de los anfitriones pasivos y los activos, ¿no? Porque fíjense en que fui yo la que dijo lo del ejemplo de La Plata, y tipo nadie se había puesto a pensar en que nosotros también somos anfitriones. Yo también soy de acá de la ciudad de La Plata, y hay como que muchas veces tomar un poquito de conciencia de eso, ¿no? Y en función de lo que nos dice el autor y leyendo, o sea, a medida que vayan avanzando en lo que va de la carrera, se van a poder ir dando cuenta de muchas cosas que por ahí ahora las leen y es como al pasar, ah, mira, y después en unos años por ahí van a entender todo esto también. Además, como decía el video, si habría más políticas públicas para que como no nos dimos cuenta que somos anfitriones también, beneficia al lugar si sabemos que somos anfitriones, para que vengan más visitantes, ¿no? Sí, obvio. Es más, podemos llevar adelante diferentes actividades o diferentes usos de recursos, ¿no? Que tenemos a nuestro alcance para poder fomentar el turismo en lo que es acá en la Ciudad de La Plata. También hoy Gaby decía que es el turismo estudiantil acá en la Ciudad de La Plata y hay mucho turismo de cursos y congresos que, no sé, por ahí les suena que si alguno ya está buscando algún posgrado o algo, o si viene de egresado de otra facu, que habíamos leído que había chicos avanzados de otras carreras, con la presentación van a poder ver que tipo hay mucha gente acá extranjera que está haciendo cursos de posgrados, maestría y demás. Ahí tenemos también otro tipo de turismo, ¿no? Acá en la Ciudad de La Plata. Y por ahí no tomamos conciencia de eso porque estamos en lo habitué, en nuestro día a día, y cuando te parás a pensar un cachito es como, ah, sí, mira, la ciudad tiene esto o lo otro, o nosotros también somos anfitriones, porque no nos ponemos a pensar en eso, pero sí. Bien, tal cual, gracias, Yami. Bien, bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Quedaron muy poquitos, gracias a los 28 que quedan al micrófono. Pero entendí que el anfitrión activo es como el representante del destino. A ver, voy a leer bien. En él recae la responsabilidad de que el turista pueda actuar y sentirse como tal. No, el anfitrión activo es el anfitrión que el turista ve como anfitrión, ¿sí? Pero que, digamos, con el que reconoce como anfitrión, ese es. El turista ve en definitiva al empresario, ¿no? Al que le ofrece el servicio, ¿no? A ese lo reconoce como anfitrión. En esos términos lo está planteando el autor. No sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien quiere preguntar al texto, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. ¿Listo? ¿Gustó? ¿No? El texto está bueno, me sorprendió algunas cosas del de Bárbara Catalano. Hay un par de cosas de Buenos Aires que la verdad que no sabía. Bien. Bueno. Profe. Sí. Con respecto a esto del anfitrión, no creo que sea una pregunta, pero sí tal vez que como podría entenderlo. Creo que el anfitrión en sí, como este caso que ponían sobre, bueno, cada vez que hablo siempre ladran los... pero no, como este caso de La Plata, que hay algunos que no se percibían como anfitriones, el poder entender de que para alguien poder percibirse de alguna manera, primero tiene que conocer qué es el concepto y qué es lo como yo me puedo llegar a sentir. Se me venía una de las clases pasadas que estábamos hablando con respecto a los idiomas, que uno no puede sentir un sentimiento que no conoce, pero que tal vez, por ejemplo, en portugués existe saudade,
que en español no existe. Entonces yo no me puedo, hasta que no conozco y no sé lo que es esa palabra y lo que representa, yo no me puedo sentir parte de eso. Y creo que bueno, por lo menos en Argentina, da un poco de esa difusión de lo que es, en este caso, ser anfitrión, para que la comunidad local y cada persona que se encuentre identificado en esa definición, tal vez por decirlo de alguna manera, pueda decir, bueno, yo soy un anfitrión, me reconozco como anfitrión y hago esto en pos de que también el otro me vea y me perciba a mí como un anfitrión. Coincido con vos, absolutamente. Coincido con lo que estás planteando. Y en algunas cuestiones no coincido con el autor plenamente, ¿no? Que yo creo que, como vos decís, necesitamos primero a nosotros mismos en ese lugar, ¿no? Percibirnos en este caso como anfitrión. Yo les traje las perspectivas del autor, expliqué el texto, lo cual no significa que coincida plenamente con todo el autor. Y en eso que vos estás planteando coincido, sí. Estoy de acuerdo. Bien. Bueno. ¿Nadie más pregunta nada? Yo les quería hacer una aclaración, que es que todavía estoy corrigiendo el foro. No sé si hay gente acá de mi comisión o no, pero bueno, todavía estoy un poco atrasada con las correcciones del foro, que todavía estoy terminando de corregir. Que por ahora viene todo muy bien. La verdad que la actividad del video que hicieron me pareció, en términos generales, excelente. Han trabajado muchísimo, más allá del video, ¿sí? Digo, me muchísima pasión, cómo trabajan estos, cómo los analizan, cómo lo en el video, me pareció, la verdad que excelente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta por decir, vamos a detener la grabación.